¿Esto tiene algo que ver con el placebo, el efecto placebo o no? Pues tiene que ver, ¿eh? Es que es un tema que me ha fascinado investigar. O sea que, porque si quieres ya nos metemos en materia. Porque ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene lo del efecto placebo? Pues viene de complacer en latín. O sea, al final, ¿no? Coloquialmente es la pastilla de azúcar que te dan diciéndote que es un medicamento. Eso es lo que se conoce como efecto placebo, pero al final es una sustancia que no tiene en sí medicamento, pero sí que afecta de forma positiva a la persona que lo toma. Y aquí es lo que hablamos, ¿no? Que en el efecto placebo es muy importante la expectativa que tiene el paciente para curarse y la confianza que el médico le genera. Esto es también muy, muy interesante. Entonces yo he estado investigando y hay un capítulo muy interesante en redes de Eduard Punset con Irving Kirsch, que es el director asociado de estudios placebo y profesor de medicina. O sea, que la cosa ya se pone ahí... Hombre, cuando uno es director asociado ya de eso estudios placebo, hombre, pues algo tiene que saber. ¿Y qué dice Irving Kirsch? Pues dice que un medicamento, pues que un medicamento funcione no solo depende del principio activo, sino, pues lo que decíamos, si el paciente cree que funcionará o no, porque al final hay muchos factores que pueden aumentar o disminuir estas expectativas del medicamento. O sea, por ejemplo, la morfina reduce el dolor, pero si el paciente no sabe que le están suministrando morfina, pierde la mitad de la eficacia. O sea, al final, esto quiere decir que la mitad de la morfina funciona como analgésico, ¿no? Por su composición química, pero la otra mitad tiene que ver con la mente. Ya, esto habla desde luego de ese poder inmenso que tiene la mente, ¿no? Justo, es que Kirsch dice una frase que me gustó bastante, yo ya me la apunto en grande, y dice que la manera en que nos sentimos depende en gran medida de cómo anticipamos que nos sentiremos. Ya. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Quiero decir, se entiende lo que dice Kirsch, pero ¿hasta dónde llega? Una mente más potente, alguien que esté muy entrenado como tú desde chiquitilla y estas cosas que nos decías, ¿puede tener más habilidad para que el efecto placebo funcione más? Pues esta es la teoría de expectativa de respuesta, ¿no? Lo que esperan las personas afecta a cómo nos sentimos. O sea, a ver, aquí también hay que tener en cuenta que el contexto sociocultural y cómo está nuestro organismo cuenta muchísimo. Pero al final la manera de ver las cosas o cómo nos sentimos depende en gran parte de cómo pensamos que nos sentiremos. O sea, que lo anticipamos, ese sentimiento. Al final se dice que el 95% de las cosas que nos preocupan no suceden, pero nos preocupan igual. O sea, aquí Kirsch decía que si tú anticipas que un chiste será divertido antes de que te lo cuenten, te reirás más que si piensas que no te hará ninguna gracia. Ya, aquí hay una perspectiva también interesante en esto de la teoría del chiste. Y si tú eres quien lo va a contar, también si anticipas que va a ser más divertido de lo que es en realidad, ¿tiene más efecto el chiste? También. O sea, que el doctor cuenta también aquí, sí, no solo claro. el paciente. O sea, claro. En esto la máster de contar chistes es mi madre, porque claro, ella se ríe tanto y le hace tanta gracia que es que tú dices, esto tiene que ser gracioso ya, y ya te contagia la risa, ¿sabes? Es que no hay nada como creérselo. O sea, hacer algo y creérselo, eso es fundamental. Pero para muchos ámbitos de la vida, quiero decir, que cuando uno dice, no, pues yo soy actor. Pero tú, no, yo soy actor. Pero has estudiado, no, que soy actor, y ya está, y tú te lo crees, y al final a muchos les acaba funcionando. Oye, ¿cómo se empezó a estudiar esto del efecto placebo, Raquel? Pues ya en 1950, 60, pues para saber cómo funcionaba un medicamento lo comparaban, ¿no?, con el efecto placebo. Y antes es que, lo curioso es que ahí estaba el interés, ¿no?, saber cuál era la eficacia del fármaco. Pero es que solo hace unos 10 o 20 años se empezaron a preguntar si estamos estudiando el placebo para ver la eficacia del fármaco, ¿no sería interesante también estudiar por qué el placebo funciona también en tantas enfermedades distintas? ¿No? Es que esa pregunta es curiosa, dices tú, y no se le ocurrió a nadie antes, pero a partir de ahí se empezó a estudiar el placebo en sí mismo. Sí, hombre, a mí desde luego lo que me maravillan son los estudios que se hacen para probar, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Porque igual que en cada prueba científica se tienen que hacer pruebas de 2 veces ciego para entendernos, doble ciego. Eso es, y entonces, en una de las pruebas donde se administra a la mitad de la población una vacuna para un analgésico, y a la otra mitad de la población de esa muestra se le administra una vacuna que es azúcar, que es placebo, que no es nada. La cantidad, hombre, desde luego es más
sobre todo si se ha aprobado el medicamento, es mucho más eficaz, mucho más eficiente, el de verdad, pero que no dejan de sorprenderme los datos de cierto grado de efectividad que tiene, y en aquellos donde lo único que le han inoculado es suero o agua. Sí, ¿no? es que es alucinante esto. Ya. Pero al final... Claro, también decía que ahí hay más motivos para esto. Claro, ¿sabes? Porque el médico, como decíamos, es muy importante. El que te vende la burra es muy importante. Eso. Vale. Sí. O sea, hay dos motivos fundamentales. Sobre todo, del primero ya hemos hablado, las expectativas. Pero es que si el médico parece confiado, de alguna manera, pues nos creemos más que lo que nos está diciendo es cierto. Pero es que la segunda es la relación terapéutica que tú tienes con el médico, no esa sensación de consuelo cuando alguien parece que se preocupa por ti. O sea, se hizo una investigación en pacientes con irritación de colon a los que se les administró placebo, pero de dos maneras diferentes. A los primeros el médico pues los despachaba de una manera muy rápida, y al otro grupo el médico pues pasaba tiempo, les escuchaba, y al final vieron que esto es fundamental. O sea, prestar atención a lo que los pacientes tenían que decir, pues hace que mejoren más también. En esto de la actitud, de la posición del médico, he llegado a leer que también tiene mucha influencia en cómo el paciente va a tener o no los efectos secundarios de ese medicamento. Quiero decir que si uno... a uno le ha tocado el médico este borde que le dice, el que describías, ¿no? Aquí, que además había tomado esa actitud para responder al estudio, que no te da muchas explicaciones, te dice, ya te contaré una historia, Roberto. Bueno, pues me la cuenta. Si la puedes contar públicamente, me la cuentas ahora, si quieres. Y entonces, si uno se iba con ciertas dudas, encima que el médico había sido bastante desagradable, arisco y tal, y se va a leer el prospecto y ve la retahíla de todos los efectos secundarios, esa persona desde luego va a sufrir más los efectos secundarios que si se ha encontrado con un médico que le ha hablado de las bondades, de esto es ahora la panacea, las estatinas. Bueno, las estatinas es el gran descubrimiento del siglo XX, por no decir del siglo XXI, el supermedicamento, y después uno además ha salido tan convencido que no lee lo de los efectos secundarios, que si puede doler las piernas, que si no sé qué, y en ese porcentaje de población, desde luego, tiene mucha más efectividad el medicamento y se sufren mucho menos los efectos secundarios, ¿no? Pues sí. Es que, vamos, a mí esta historia que viene es que me tocó el doctor Chungo. El doctor Chungo, de apellido Chungo. Sí. Miguel Ángel Chungo. Eso es, así se llamaba, ¿eh? Y realmente ahora ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues yo cuando estaba investigando esto digo, ¿a qué tarda mucho más en que me haga efecto el antibiótico por esto? Por el efecto placebo. Digo, hasta que no me condicionó bien. Ya. Porque me tocó fui al dermatólogo porque tuve pues un brote de acné que llevaba 4 meses que no se me pasaba, y ya fui al dermatólogo y fue una de las experiencias, o sea, ya hacía tiempo que no me sentía así tan mal del salir de una visita, pero es que luego yo ya me lo tomaba con humor porque el hombre me envió, me quité la mascarilla, nada, 2 minutos, y me dice, te tengo que mandar un antibiótico porque esto si no deja marca, porque es que da igual con que te laves. O sea, ya el hombre era así muy directo, y yo, bueno, vale, digo, me vas a mandar así algo, no sé, el Rakutan, que yo es lo único que tengo, no entiendo, de medicamentos. Y me mira y me dice, ¿ha salido de mi boca la palabra Rakutan? ¿Te he dicho yo en algún momento Rakutan? Es otra cosa, es un antibiótico. Y yo, ¿what? O sea, ahí puedes reaccionar tú de dos formas. Quiero decir, una de ellas es como mecanismo de defensa y pensando, no quiero que me vea más el hombre me tengo que curar como sea, y entonces cualquier cosa te sirve, ¿no? También, porque dice... Sí, también. No, pero yo llevo 3 meses preparándome y le veo el miércoles otra vez. Sí, oye, dale recuerdos entonces. Sí, yo voy el miércoles preparada. De mí, de Rakután. Eso es, yo llevo ahí preparándome psicológicamente 3 meses para esta visita de nuevo. Oye, porque, a ver, ¿el efecto placebo es solo subjetivo o realmente produce cambios en el cuerpo? Es decir, ¿es el efecto solo psicosomático o eso después tiene una reacción fisiológica en positivo? Pues es que en los años 50 se realizó una investigación para comprobarlo, y las personas pues acudían al doctor, por ejemplo, porque les dolía el estómago. Entonces el médico les daba un medicamento y les decía que eso les iba a quitar las náuseas, pero lo que no sabían en realidad es que ese medicamento precisamente servía para provocar náuseas. Y aún así los pacientes mejoraron.
porque es que el placebo no solo modifica tu percepción de dolor, ¿no? Esas sensaciones que tienes, sino que también mejora ese cambio en el cuerpo. Estaba pensando una maldad, pero no puedes ir con una grabadora, ¿no? A la consulta del médico, del doctor chungo del dermatólogo chungo. Yo luego lo represento, ya hice un vídeo sobre esto y todo, yo lo representé incluso con 2 personajes y vamos, es más gracioso aún porque tela. Yo ya te contaré a ver qué tal. Oye, me tienes que contar, nos tienes que seguir hablando porque esto del placebo da para mucho más, lo hemos dejado aquí solo como punto y seguido de lo que será en la próxima entrega, la próxima semana con Raquel Mascaraque y con la promesa del teatrillo que nos va a hacer de cómo será su encuentro el miércoles. Nervios. Bueno, que no te afecte a la salud de tu piel, Raquel. Eso, no. Un beso. Ya está, un besito. Hasta luego. Chao, chao.